Buenos días, profesor y compañeros, espero se encuentren muy bien. Primeramente les vamos a hablar sobre la exposición que es ciudadanía y derechos, inicialmente sobre el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía se reconoce como ciudadanos de una nación o un pueblo, en el cual son una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en un determinado lugar. Ciudadanía se ejerce por las personas, los grupos y las instituciones que a través de la capacitación, es decir, a través del poder que tienen para realizar acciones que causan cambios, conducen a evolucionar y fortalece participando en comunidades y en políticas sociales. La ciudadanía implica la permanencia en un territorio, como lo acabamos de decir, es aquella persona que vive en un territorio de manera jurídica y tiene por tanto una serie de derechos y también de deberes. La persona debe ejercer su ciudadanía con responsabilidad, exigiendo respeto por sus derechos y a la vez cumpliendo sus obligaciones. De este modo se construye una sociedad democrática y más justa. En la ciudadanía somos todos un conjunto como ya lo dijimos, de derechos y de deberes. La ciudadanía es por derecho, la adquiere el ciudadano, ya sea en determinado lugar donde haya nacido, nativo, y la ciudadanía no se pierde. La ciudadanía es nuestra identificación, ya sea de territorio, país o determinado lugar. Acá en esta imagen estamos evidenciando lo que acabé de decir, que nos identifica en un territorio, es decir, la ciudadanía nos da esa igualdad a decir que todos tenemos el derecho a hacer y a cumplir nuestros deberes y derechos acá en nuestro determinado lugar. Podemos evidenciar que como ciudadanos tenemos el derecho a una alimentación, a una naturaleza, tenemos derecho a la paz, tenemos derecho a una comunidad, a un respeto, a una vivienda sana, como también tenemos nuestros deberes en el cual tenemos que cuidarla, protegerla y vivir lo más sano y en una comunidad realmente guiada y orientada por nuestros deberes y nuestros derechos. Todos somos un conjunto y todos somos un equipo donde debemos de velar por nuestros derechos y nuestros deberes. En este concepto de ciudadanía podemos ver en la actualidad lo que se está viviendo con las marchas, con las protestas del tema que es viral, que es el tema de los policías, en el cual vamos a hablarles más adelante, pero se puede evidenciar que nosotros como ciudadanos ejercemos un medio legítimo para la reivindicación de los derechos de cualquier índole, que se encuentra constitucional y legalmente protegido. Tenemos un derecho y es un derecho a la democracia. Entonces, esas protestas sociales que se están viendo, tanto en la ciudad de Medellín, tanto en Bogotá, en los demás departamentos, es porque tenemos todo el derecho a ¿qué? El derecho a ser ciudadanos y a ser ciudadanos participativos y a ser ciudadanos que nosotros, nuestra protesta es a la libre expresión y quizás de esa manera es que los ciudadanos ahí se unen, nos unimos, ¿para qué? Para velar por un derecho. ¿Qué tenemos que esperar? De que nuestra revelación y nuestra forma de protesta no sea una protesta violenta, que no la podemos llevar a ese punto tan extremo, porque entonces ahí estaríamos incumpliendo ya un deber, ¿cierto? Ya estamos tratando de convertir un derecho, infringiendo un deber a la norma. Y a nosotros nos invita la Constitución a velar por nuestros derechos y deberes, pero pacíficamente. Vamos a definir los conceptos de ciudadanos según algunos autores.
Ciudadano según la RAI es una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a su vez a sus leyes. Es un concepto sociopolítico. Ciudadano según Lara, 2010. Es una persona que por tener la nacionalidad de un país tiene los derechos y las obligaciones que sus leyes determinan, como por ejemplo un ciudadano mexicano atiende las leyes de México y un ciudadano cubano está determinado por las leyes de Cuba. Ciudadano según la RAE 2012 es una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. Ciudadano según Vox 2012 es un habitante de un Estado con una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la vida pública de un país determinado. Ahora, resumiendo todos esos conceptos de los autores anteriores, en general se determina que el concepto de ciudadano en sentido amplio es, en general, la mayoría de los ciudadanos y están constituidos por ciudadanos en sentido restringido. Es decir, cada uno de los ciudadanos tiene deberes y derechos, pero están restringidos según su país. Son los habitantes de un país que tienen la madurez psicológica suficiente para participar en la toma de decisiones colectivas del país donde viven, es decir, que implica el derecho al voto, a la participación ciudadana y además hechos que se establecen en su país, lo que implica cierta capacidad de autonomía individual, cognitiva y moral. El concepto de sujeto político, según Carl Schmitt, en su libro El concepto de lo político de 1932, lo define como un sujeto de deberes y de derechos, con la plena capacidad de reflexionar, criticar, participar y decidir en asuntos que afecten su bienestar. En realidad existen diferentes tipos de sujeto político, como los sujetos políticos colectivos. Estos están constituidos por un conjunto de sujetos que tienen la misma visión o concepción de una realidad determinada y apuntan a una misma manera de percibir, entender, comprender y proponer la realidad. Un ejemplo de este tipo de sujetos políticos lo constituyen la Iglesia, los partidos políticos, las agremiaciones, entre otros. Por otro lado, los sujetos políticos individuales son aquellos que tienen una visión del mundo, una visión de su realidad y una forma de entenderla. Y en esta categoría ubicamos al gobernante, al ciudadano, al líder y demás. Independiente del tipo de sujeto político, cada uno de ellos es fundamentalmente un ciudadano, un gobernante, un elector, un activista, un pacifista, un representante. Cada uno de estos ejemplos puede constituir una forma de sujeto político. A continuación veremos algunas características que tradicionalmente han definido al sujeto político. Se interesa por trascender del ámbito individual al colectivo, del ámbito privado al público. Asume una actitud reflexiva sobre su condición de ser político. Se asume como constructor de su propia realidad. Reconoce la responsabilidad que tiene frente a la necesidad de transformar la realidad. La transformación se logra mediante la acción organizada y reflexionada. Conduciéndola a una realidad actual, la cual es una situación realmente muy desafortunada y triste, como lo es el tema policial en nuestro país. Como sujetos políticos, ¿qué postura estamos teniendo? ¿Qué estamos haciendo o qué podemos hacer? Así como le decía el concepto, somos seres de derecho pero también de deberes, y tenemos la capacidad y el deber de reflexionar sobre esta problemática. Es necesario que se utilice la fuerza y el vandalismo para exponer la inconformidad con el sistema policial. Estamos comprendiendo que esto tiene un trasfondo más grande de lo que las personas están observando. No solo es arremeter en contra de las personas que ejercen como policías, pensemos que ellos y ellas son seres humanos. La estructura política colombiana debe cambiar y se deben hacer reformas. ¿Por qué los policías hacen parte del sistema de Ministerio de Defensa si los policías y el ejército no son lo mismo? Gracias a que nuestro país es democrático, tenemos el derecho y el deber de decidir lo mejor para el bienestar propio y la sociedad de la cual hacemos parte.
Si juntos partimos de una visión unificada, sólida, responsable, organizada y sobre todo participativa en este tema, podemos lograr la transformación de la realidad en la que vivimos. Bueno, en este caso tenemos entonces lo que son los derechos. A nivel general, los derechos es un conjunto de principios y normas que regulan las relaciones humanas. Como tal, no hay una definición unificada. Desde nuestra constitución política son vistos como derechos constitucionales que se consideran esenciales en el sistema político y vinculados a la dignidad humana. También allí, dentro de la constitución política, traen a colación lo que es la concepción de derecho para Platón, viéndolo desde un punto filosófico. Entonces, ellos lo ven más que todo como desde las leyes y desde la justicia. Ahora, un ejemplo o una situación que se está presentando pues respecto al video que vimos al inicio con todo esto de la policía. Hemos visto casos, o se han visto casos, se han vivido casos donde la policía llega a hacer alguna intervención porque son llamados por los mismos ciudadanos, pero son recibidos a golpes, son recibidos no de una manera adecuada, incluso muchas veces atentan contra la vida del policía. Entonces, los policías son seres humanos, son parte de esta sociedad, son hijos de gente humilde y trabajadora, igual como lo somos nosotros. Ellos también tienen proyectos, sueños, igual que cualquier persona colombiana que siente y que le duele el desprecio de una sociedad que generaliza errores individuales, como sucede en cualquier profesión, y hechos que han desencadenado el rechazo de la sociedad. Quizás es bueno reflexionar que se siente contar con la presencia de una turba de gente apedreándote, tratando de matarte y extinguir tu presencia. Quién sabe qué actitud desde el punto de vista de humanos adoptamos. Entonces también tenemos que ponernos como en esa situación. Si atentan contra mi vida, ¿cierto? Si atentan contra la vida del policía, entonces ellos ¿qué deben hacer? Y entonces ahí ya entran a ser juzgados respecto a la forma como están actuando, pero siempre tienen una mirada esa hacia ellos, no hacia el ciudadano, que quizá también está obrando de una manera inadecuada. Con esto no estoy justificando este hecho o lo que podemos observar en el video o con el caso que pasó días atrás. No estoy justificando estas actuaciones ni tampoco el abuso de la autoridad. Pero sí, como lo dije antes, nos debemos también poner en el lugar de ellos, porque no por un error individual podemos juzgar a toda la institución. Retomando el tema antes mencionado por la compañera, historia de la filosofía del derecho, nos encontramos con Platón. Platón dice, donde nace una necesidad, surge un derecho. Teoría del derecho. La teoría del derecho es la ciencia jurídica que estudia los elementos del derecho en toda organización social y los fundamentos científicos, filosóficos que lo han permitido evolucionar hasta nuestros días. Filosofía del derecho. Es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos filosóficos del derecho y los valores como orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, sin perder el punto de vista ético y los valores respectivos que conlleva el mismo. La filosofía platónica del derecho está estrechamente vinculada con la ética desde dos aspectos importantes. 1. La idea del Estado como medio propicio al pleno desarrollo del individuo. 2. El bien común como criterio de la actividad política. Retomando el tema, volviendo al tema que se está viviendo en el país, acerca de la policía con los manifestantes, mi punto de vista es que la sociedad, el país no quiere más represión policial, no más abuso de autoridad, no más víctimas a manos de la policía que a la vez se convierten en falsos positivos,
quieren manifestar, quieren exigir libremente. La clasificación abarca distintos aspectos de acuerdo a su origen y a su función, con el objeto de estudiarlos y considerarlos por separado. Cuando se clasifican de acuerdo a su origen, los derechos humanos son divididos en 3 grupos. De primera generación, que son llamados de primera generación, donde están los derechos civiles y políticos. De segunda generación, donde están los derechos económicos, sociales y culturales. De tercera generación, los llamados derechos de solidaridad. Según su origen, los derechos humanos son el resultado de años de lucha para que se valorara al ser humano y se le tomara en cuenta en todos los ámbitos. Por consiguiente, su reconocimiento no ha sido de la noche a la mañana, sino que fue gradual. Los derechos de primera generación son los primeros que fueron reconocidos por los estados. Surgieron en busca de fomentar la libertad y minimizar la intervención de los poderosos en la vida privada de las personas. También buscaron garantizar la participación de todos los ciudadanos en el aspecto político. En dichos derechos están contemplados los derechos civiles y políticos. Acá podemos ver ejemplos de los derechos de primera generación, como está el derecho a la vida, el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, y podemos apreciar otros ejemplos. Los derechos de segunda generación hacen referencia a los derechos sociales, económicos y culturales. Esos derechos buscan garantizar una mejor calidad de vida para las personas, promoviendo la creación de políticas sociales y económicas que permitieran que todos pudieran vivir en condiciones adecuadas e igualitarias. Entre los derechos de segunda generación tenemos el derecho a la seguridad social, el derecho a participar en el desarrollo de la sociedad, y contemplamos otros ejemplos. Los derechos de tercera generación también son denominados derechos de solidaridad, y todavía en el siglo XXI se siguen incorporando derechos de este tipo. Los derechos de tercera generación también son denominados derechos de solidaridad, y todavía en el siglo XXI se siguen incorporando derechos de este tipo. Esos derechos buscan fomentar la solidaridad entre las personas en todas partes del mundo, por lo cual promueven las relaciones constructivas y pacíficas entre los individuos. Entre los derechos de tercera generación, entonces tenemos el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, el derecho al uso de los avances tecnológicos, y apreciamos otros ejemplos. También tenemos, como se dijo inicialmente, los derechos según su función. Entre los derechos según su función están los derechos civiles, que son aquellos destinados a la protección de la vida del ser humano. Están los derechos sociales, que son aquellos que permiten que los seres humanos se desenvuelvan dentro de una sociedad. Están los derechos políticos, que están relacionados con el desenvolvimiento del ciudadano en el ámbito político. Están los derechos públicos, que son aquellos en los que se contemplan las libertades para expresar opiniones, ideas y pensamientos de los temas relevantes de la sociedad. También tenemos otras clasificaciones, como los derechos de autodeterminación económica, libertades civiles, libertades políticas. Dentro de los tipos de derecho entramos a definir qué es un sujeto político. Es toda persona, ya sea natural o jurídica en pleno, con derechos y con obligaciones. Por lo tanto, también se le aplica la ley. En nuestro contexto actual,
de la situación que se está presentando, dejamos este mensaje a manera de reflexión. Los derechos humanos por la libertad, la justicia y la paz tienen como único fin conseguir la libertad, la justicia y la paz para todos los seres humanos sin distinción alguna. Deseamos que piensen en este mensaje para identificar qué tipos de derechos humanos no estamos protegiendo en este momento. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente porque eres humano, corresponden a todos. Todos tienen los mismos derechos. Los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos. Los derechos humanos son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son las responsabilidades que todos compartimos de respetarnos, de escucharnos, tolerarnos, ayudarnos y proteger al necesitado, empezando desde los lugares donde vivimos, trabajamos, estudiamos y nos relacionamos buscando igualdad de condiciones, igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. Los derechos humanos son como armadura, te protegen, son como las normas porque en ellas se explica cómo puedes comportarte y son igual que los jueces porque puedes recurrir a ellos. Son abstractos como las emociones y como ellas pertenecen a todos independientemente de lo que pase. Son como la naturaleza porque pueden ser violados y como el espíritu porque no pueden ser destruidos. Como el tiempo nos tratan de la misma forma a ricos y pobres, a viejos y jóvenes, a blancos y negros, altos y bajos. Nos ofrecen respeto y nos obligan a tratar con respeto a los demás. Así como la bondad, la verdad y la justicia, sobre las que a veces podemos estar en desacuerdo al definirlas, pero que reconocemos cuando las reconocemos cuando las vemos. Y en Colombia, ¿qué está pasando con los derechos humanos? ¿Dónde quedan los derechos humanos? ¿Será que en Colombia olvidamos que somos humanos, que sentimos, que tenemos igualdad de condiciones y que nuestros derechos son violentados porque no nos aceptamos, porque no aceptamos que el otro me diga qué hacer, en cuál bando me encuentro, en el de hacer respetar la norma o en el de decir yo tengo derechos? ¿Y por qué no escuchar? Porque actuar por impulsos, por ira y rencores. Nos hace falta reflexionar. Los derechos se construyen para darle valor al ser humano en una sociedad.